ponente de este informe a la asambleísta Encarnación Duche. Tiene la palabra la asambleísta Encarnación Duche. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para todos los colegas legisladores, para los niños, niñas y adolescentes y todos quienes están pues siguiendo este desarrollo de la sesión de la Asamblea Nacional. Un día importante, sobre todo porque vamos a continuar con el debate de esta nueva propuesta del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese sentido, es importante mencionar, señor presidente, colegas legisladores, respecto a las comisiones que habíamos recibido en la sesión anterior, pues a la final de mi presentación voy a hacer también algunas puntualizaciones respecto a las inquietudes que presentaron en la sesión anterior. Asimismo, quisiera, y es importante recordar, señores asambleístas, de dónde y cómo surge la Comisión Ocasional para tratar temas y normas sobre niñez y adolescencia. Es por ello que quiero recordar de que ya en el año 2017 se creó la Comisión AMPETRA, una comisión que dejó un informe muy amplio sobre la violencia sexual existente en las instituciones educativas del país y en otros escenarios. Dentro de una de las recomendaciones de este informe de la Comisión AMPETRA es la reforma urgente al Código de la Niñez y Adolescencia que estuvo vigente del año 2003 y que ha existido también algunas reformas. Es por ello es que se crea la comisión para realizar la reforma a este nuevo código. La comisión ocasional había analizado a profundidad para ver primero si es una simple reforma que tenemos que hacer o se trata de proponer una nueva normativa para el país, para nuestros niños, niñas y adolescentes. Sobre todo considerando que la Constitución del 2008 incorporó cambios importantes en tema de derechos, sobre todo considerando la Convención sobre Derechos del Niño y también las observaciones emitidas por este comité. En ese sentido, quiero pedir, señor secretario, para poder compartir la pantalla y hacer la presentación en diapositivas. Señor secretario, por favor, ¿me puede ayudar para poder compartir la pantalla? Ahí está. Muchísimas gracias. Estimada asambleísta, buenos días. Puede ya compartir su presentación. Muchas gracias. Está compartido la pantalla. No sé si es que se puede visibilizar, señor secretario. Sí, perfectamente. Puede continuar. Muy amable. Muchas gracias. En ese sentido, decía de que sin duda esta Asamblea Nacional ha trabajado muchísimo por los derechos de niñez y adolescencia. Es importante también siempre resaltar las decisiones que han tomado quienes han estado a cargo de la Asamblea Nacional. En el periodo anterior, el Consejo de Administración Legislativo, presidido por el doctor José Serrano, que tomó la decisión de crear la Comisión AMPETRA. De la misma manera, yo creo que es importantísimo la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional al momento que se estaba reformando la Ley Orgánica de la Función Legislativa en crear una comisión permanente. Estos hitos son tan importantes y esperemos que el día de hoy, continuando con el debate de este nuevo proyecto de ley, también esta Asamblea Nacional pues pueda responder a las demandas de este grupo de atención prioritaria y pueda aprobar este nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. Como podemos ver en la presentación, en la primera diapositiva, presenta una imagen. Comentar con ustedes, colegas asambleístas, y recordar que esta imagen se debe a un proceso amplio y participativo que se realizó ya al inicio de la comisión con los niños, niñas y adolescentes del país a través de un concurso nacional Conozcamos Nuestros Derechos, en el que participaron todas las provincias del país y pudimos ya conocer de primera mano las inquietudes y las preocupaciones que tienen los sujetos de derechos. Señor secretario, por favor, si puedo. En ese sentido,
Ya, señor secretario, para que me ayude pasando las diapositivas, porque yo no tengo la opción para yo mismo poder avanzar. En todo caso, en la diapositiva anterior había mencionado, y en esta primera instancia voy a hacer un breve comentario de cómo la comisión ha desarrollado su trabajo de una manera participativa. En ese sentido, hemos desarrollado sesiones para el debate en segunda instancia, solamente para el informe. Para el segundo debate hemos tenido 35 sesiones virtuales de la comisión, a pesar de que estábamos en pandemia y justamente ya no fue posible adoptar otras metodologías que estaban previstos, inclusive para poder desplegarnos a las provincias del país. De la misma manera, en la siguiente diapositiva, pues podemos visibilizar las diferentes observaciones presentadas por los colegas legisladores luego del segundo debate, porque para el primer debate tuvimos un informe y luego para el segundo debate tuvimos también varias observaciones que presentaron. Por ello es importante resaltar a las observaciones presentadas por la asambleísta Rina Campay, asambleísta Gabriela Larriategui, asambleísta Samia Tacle, asambleísta Silvia Salgado, observaciones también del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, al asambleísta Héctor Yepes, al asambleísta Ana Belén Marín, al asambleísta María Mercedes Cuesta, al asambleísta Silvia Lorena Vera, al asambleísta Juan Sebastián Palacios y la asambleísta Brenda Azucena Flor. Son observaciones presentadas por los asambleístas que hoy conformamos este pleno legislativo. De la misma manera, en la siguiente diapositiva podemos observar que hemos dado trámite en este segundo debate a 3 proyectos de ley nuevos presentados a la comisión. Un proyecto de ley orgánica de acompañamiento y reparación a niñas, niños y adolescentes madres, proyecto presentado por la asambleísta Gloria Astudillo. Un proyecto de ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia presentado por el asambleísta William Antonio Garzón Ricaurte y el proyecto de ley orgánica reformatoria en contra del acoso escolar, proyecto presentado por la asambleísta Lira de la Paz Villalba, los mismos que han sido incorporados en este informe para segundo debate y otros temas que hoy mismo ya se encuentran vigentes dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En la siguiente diapositiva es importante también anotar la participación de las diferentes instituciones públicas que después del primer debate igual nos han enviado observaciones de la comisión, porque inmediatamente que tuvimos el informe para primer debate y sobre todo cuando ya fue conocido en debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, habíamos enviado con oficios a todas las instituciones públicas, a las organizaciones de la sociedad civil y a todas las entidades para que tengan conocimiento pleno de la propuesta y puedan hacer observaciones concretas a la comisión. Es por ello que hemos recibido observaciones y aportes de la Fiscalía General del Estado, de la Corte Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Adopciones, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, que hemos inclusive incorporado un capítulo importante sobre la situación de niñez y adolescencia en movilidad humana. Hemos recibido observaciones del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, de la participación ciudadana de la Asamblea a través de las casas legislativas que hemos podido llegar a todas las provincias del país y la participación a nivel local de los actores que trabajan con niños, niñas y adolescentes y también de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Sucre. Recordemos que para el primer debate esta participación fue amplia, sin embargo para el segundo debate pues hemos tenido la participación y receptado observaciones específicas como se puede ver en la diapositiva, por ejemplo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, de la Asociación de Padres, Representantes y Autogestores de Personas con Discapacidad y otras instituciones. También podemos resaltar en esta diapositiva la presentación de observaciones de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil
como podemos ver, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, de Guayaquil, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y otras entidades. En la siguiente diapositiva es importante también mencionar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Es por ello que siempre el reconocimiento a todos quienes han estado pues hombro a hombro en el proceso con su experticia, recomendando a los miembros de la comisión sobre diferentes temáticas. Por ejemplo, al Pacto por la Niñez y Adolescencia, al Compromiso por la Niñez y Adolescencia y a la Coalición contra el Abuso Sexual de la Niñez y Adolescencia, sobre todo esta última que fue conformado y que trabajó con la Comisión AMPETRA en los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, a la Fundación Child Fund Ecuador, Red Convivencia Ecuador, Fundación Ecuatoriana Equidad, Grupo Downjet Angels, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Nodo Manaví de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMNICI, a la Comisión Académica para la Primera Infancia en el Ecuador, a la Fundación Padres de Corazón en Acción, Francisca Fariña y miembro de la Asociación Iberoamericana Justicia Terapéutica, Mateo Ríos Cordero, juez de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la SUAY. La mesa de incidencia jurídica de organizaciones con trabajo especializado en movilidad humana, integrado por la misión escalabriniana al Servicio Jesuita de Refugiados, Pastoral Social Caritas del Ecuador, CARE Ecuador, Fundación Alas de Colibrí, Diálogo Diverso y defensoras de los derechos humanos. Son algunas de las instituciones de la sociedad civil que han participado directamente en este proceso. En la siguiente diapositiva igual podremos observar también y presentar a ustedes las observaciones y aportes recibidos por la academia, ya luego del informe para primer debate, reitero. Es por ello que han participado el consultorio jurídico gratuito de la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de Cuenca y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí, a la Universidad Indoamérica, Universidad de los Hemisferios, Universidad Internacional SEC. Este ha sido el aporte de la academia. En la siguiente diapositiva podemos observar los informes y consultas de las mesas que se han conformado en este proceso para segundo debate. La consulta realizada por la Red de Organizaciones por la Defensa de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, RODNA. Es importante este espacio de participación conformado por los niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos, en el que a través de diferentes metodologías elaborados por ellos mismos, las preguntas elaborados por ellos mismos con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil de adultos, han podido entregarnos insumos sobre diferentes temáticas que se encuentran incorporados en este informe. Por ejemplo, sobre trabajo infantil, sobre violencia, sobre educación sexual. Es importante también resaltar la mesa técnica de la Comisión Especializada sobre el libro 3 del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, una mesa técnica que se había abierto ya y conformado a petición de la asambleísta Gabriela Larratigui. A pesar de que el libro 3 sobre el sistema de protección para el primer debate había tenido un amplio análisis, sin embargo, pues se conformó esta mesa en el que permitieron revisar algunos artículos para mejorar la propuesta. De la misma manera, insumos técnicos de UNFRA Perú en coordinación con ONU Mujeres y UNICEF. La siguiente diapositiva, por favor. El otro tema de participación y para tranquilidad de los colegas legisladores sobre esta propuesta de ley, también queremos resaltar en las sesiones de trabajo con especialistas que ha tenido la comisión ocasional sobre el tema de responsabilidad penal de adolescentes que se encuentra en el libro 4. Hemos tenido diálogos y asesoría directa del doctor Luis Pedernera, presidente del Comité de Derechos del Niño. Es por ello que decimos que el libro 4 es uno de los libros que a mayor prontitud y con mayor claridad había pues acordado la comisión. De la misma manera, sobre el sistema de protección de derechos con el doctor Ricardo Bucio,
que es el secretario ejecutivo del Sistema de Protección de Derechos de México y que tienen una amplia experiencia sobre el funcionamiento de los sistemas especializados para niños y adolescencia. En el tema de principios y derechos de niños, niñas y adolescentes, hemos tenido la oportunidad de compartir la experiencia y la experticia con Jorge Cardona, ex miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus relaciones de familia y que básicamente están en el libro 2 de este código. Hemos tenido la participación de Miguel Sillero, especialista en niñez y adolescencia y que también pues se desenvuelve como consultor de UNICEF. Y por último, sobre justicia penal juvenil, igual que se encuentran incorporados en el libro 4, hemos tenido la participación de Francisco Castellanos sobre el sistema de protección de derechos que se aplica en México. Hemos querido anotar esta participación también por la garantía de que esta propuesta de ley pues se encuentra incorporado en base a criterios y observaciones que establece el Comité de Derechos del Niño y sobre todo los principios que se encuentran en la Convención sobre Derechos del Niño. En la siguiente diapositiva, las comisiones generales igual son amplias. A la vez, las diferentes instituciones que presentaron las observaciones por escrito, respondiendo al llamado que hizo la comisión ocasional, también a algunos de ellos hemos tenido la oportunidad de recibir en comisión general dentro de las sesiones de la comisión para escucharles directamente sobre algunos temas que son pues que requieren de análisis a profundidad. Es por ello que aquí podemos ver igual la participación de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional de Justicia y Juez de Enlace de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado para el Ecuador, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana. El tema de movilidad humana no estuvo analizado a profundidad en el primer debate. Sin embargo, luego de las observaciones que hemos recibido para el segundo debate en el informe que hoy tienen en sus manos, está incorporado ampliamente sobre la situación y de qué manera se deben garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de movilidad humana. De la misma manera, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca y todas las instituciones que había nombrado anteriormente. Es importante resaltar también al Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, que durante el debate en primera instancia y ahora para el segundo debate, pues han estado permanentemente preocupados y emitiendo algunas observaciones y recomendaciones en base a la experiencia que vienen desarrollando en cada uno de sus cantones. Sin duda, todas las comisiones generales son importantes, pero sin embargo sí quiero resaltar la participación de los niños, niñas y adolescentes a través del Red RODNA, en el que pusieron a conocimiento de la comisión los resultados de la consulta que fueron realizados por ellos mismos. De esta manera, pues he puesto de forma general a conocimiento de ustedes, señores legisladores, la manera participativa como ha venido trabajando la comisión previo al informe para segundo debate. En la siguiente diapositiva, señor secretario, si es que me ayuda pasando, por favor, voy a presentar las argumentaciones generales que permitieron trabajar en esta propuesta de ley. En la siguiente diapositiva podemos observar de que siempre para el establecimiento de cualquier normativa y específicamente para esta nueva propuesta de ley, siempre tiene que estar basado y está basado en la doctrina de protección integral de derechos. Una doctrina que tiene que ser cambiado y que ya están garantizados en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en la del 98 también estaba a través de un sistema. Tenemos que siempre responder a lo que establece la Convención sobre Derechos del Niño, a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y al Código de la Niñez y Adolescencia del 2003.
que antes de la reforma contaba con un sistema especializado y que, reitero, sin duda en el 2003 fue aplaudido en nuestro país a nivel de América Latina y el Caribe por tomar esa decisión legislativa de tener un código especializado para niñas, niños y adolescentes. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, voy a nombrar y solamente resaltar 2 artículos de la Constitución del 2008 que fundamentan la propuesta que hoy estamos presentando a ustedes. La Constitución del 2008 es conocido que incorpora los principios de aplicación de derechos en favor de las personas en general, de las niñas, niños y adolescentes. En esta medida se incorporan nuevos artículos que se armonicen con los preceptos de la Carta Magna en el tema de derechos y en el tema de sistema especializado. Otro tema importante que quiero y pido, señores legisladores, que tomemos en cuenta es el artículo 341 de la Constitución, porque lamentablemente he escuchado inclusive en las comparecencias de que el sistema de protección de derechos sería inconstitucional. Esos son uno de los fundamentos para quienes no quieren realmente poner en primer plano a nuestros niños, niñas y adolescentes. El 341, en el inciso tercero, dice: el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Dice: serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. En el 341 está la base constitucional para que la niñez y adolescencia y este código cuente con un sistema especializado para niñez y adolescencia. De la misma manera, el 175 establece que las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada. Aquí da mayor especificidad a lo que establece en el 341, así como a operadores de justicia debidamente capacitados que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La Administración de Justicia Especializada, dice, dividirá las competencias en protección de derechos y en responsabilidades de adolescentes infractores. Adolescentes infractores, tema que está en el libro 4. Esta es la base constitucional, sobre todo para el libro 3 y para el libro 4. En la siguiente diapositiva están algunos criterios sobre la Convención de Derechos del Niño, que siempre va a ser la base fundamental. Sabemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre adoptó esta convención en 1989. Y sabemos también que nuestro país ratificó esta convención el 21 de marzo de 1990, o sea, un año después de que el comité promulgó esta convención, y siendo el primer estado latinoamericano en hacerlo, en 1990. Posteriormente, con el proceso constituyente de 1998, se incorporaron elementos convencionales de la doctrina de protección integral y se crea el sistema de tutela y garantía de derechos de niñez y adolescencia, que posteriormente se confluyeron en la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia del 2003. De la misma manera, en la siguiente diapositiva están algunas, de forma general, la Convención de los Derechos del Niño, ¿qué hizo? Cambiar de paradigma de la situación irregular considerado como objeto al niño a una doctrina de protección integral de niñas, niños y adolescentes y que tienen que ser considerados como sujetos de derechos y no como objetos. Ese es el aporte y el criterio y el paradigma nuevo que se implementa en esta Convención sobre Derechos del Niño. En este mismo sentido, en la siguiente diapositiva podemos observar lo que tenemos que rescatar y lo que hemos considerado del libro 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que estaba vigente en el 2003 y que estaba en el libro 3 de ese código. De la misma manera, se ha rescatado el tema de garantizar el presupuesto oportuno para la implementación de las políticas públicas especializadas en niñez y adolescencia.
Y también se ha puesto mayor atención para rescatar el tema del registro de entidades de atención y de los programas y proyectos, para que no siga pasando que no existe un control de las instituciones y cada quien a pretexto o con la justificación de ejecutar programas y proyectos para niñez y adolescencia, no cumplen con los estándares de calidad, tal como pasó en la ciudad de Quito cuando fueron descubiertos, digamos, violencia en los centros de desarrollo infantil. ¿Eso por qué? Porque no existe una institución que esté a cargo y que registre realmente cuáles son los programas y proyectos que se desarrollan a nivel nacional, tanto por instituciones públicas, por instituciones privadas y comunitarias, y sobre todo cumplan con los estándares de calidad. En la siguiente diapositiva, que es también importante resaltar sobre las observaciones que hace el Comité de Derechos del Niño a nuestro país, sobre todo después de las reformas que han existido al Código del 2003. ¿Qué dice el comité? Dice que existe el incumplimiento del Estado ecuatoriano con respecto a la vigencia del principio de especialidad en todos los asuntos de derechos de niñas, niños y adolescentes. Dice que la generalización y naturalización de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y la limitada acción del Estado en la prevención de estas conductas. Y eso también se pudo evidenciar en el informe de la Comisión Ampetra. La impunidad en los casos de abuso sexual, la inacción de la justicia debido a la existencia de procedimientos judiciales contrarios al interés superior del niño. Esto no estoy diciendo yo, no dijo solamente el informe de la Comisión Ampetra, son observaciones del Comité de Derechos del Niño que hace a nuestro país. Dice, reformas y adecuaciones legales que desnaturalizan los principios de protección integral a niñas, niños y adolescentes, especialidad y especificidad. Estamos mencionando siempre de que las reformas del Código del 2003 lamentablemente se desnaturalizó el principio de protección integral, se puso dentro de un enfoque intergeneracional y se perdió la especialidad y la especificidad que constaba en el Código del 2003, que consta en la Constitución del 2008. Estas son algunas de las observaciones y fundamentos legales para que la Comisión haya realizado esta propuesta. Es por ello que ha tenido algunas prioridades en este proyecto de ley. Y las principales prioridades es garantizar a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, definiendo las normas sustantivas y adjetivas. Precisar el concepto, enlaces e implicaciones del principio del interés superior. De forma discursiva, todos hablamos del principio de interés superior, pero a la final es todo o es nada. Es por ello que en este código se desarrolla claramente qué es el interés superior. Armonizar y actualizar el catálogo de derechos de niñas, niños y adolescentes a la luz de la Constitución del 2008 y de las observaciones y recomendaciones del Comité sobre Derechos del Niño. Otra de las prioridades es establecer garantías y mecanismos de exigibilidad especiales y específicos para el cumplimiento de los derechos. Recuperar la especialidad y la especificidad. Recuperar el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. El establecimiento de lineamientos generales para la elaboración e implementación de la política de protección integral. Y la actualización, fortalecimiento y armonización de la justicia especializada para adolescentes con responsabilidad penal. Esto de forma general como las prioridades que ha tomado en cuenta la Comisión para la elaboración de este informe. La siguiente diapositiva voy a desarrollar de forma general en qué consiste cada uno de los libros, cuáles han sido las prioridades y sobre todo los cambios que hemos realizado después del informe y el análisis en primer debate. Dentro de la estructura del código están pues formulados por 4 libros. El libro 1, el de principios, derechos y garantías. El libro 2,
sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus relaciones de familia. El libro 3, que habla del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y como capítulos importantes también de este libro, el tema de la política pública y el tema de qué manera podemos evitar la violencia en las niñas especialmente. Y el libro 4, sobre el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y justicia especializada. Estos son los 4 libros que constan en esta nueva propuesta de ley. En el libro 1 de principios, derechos y garantías, en la siguiente diapositiva podemos ver algunas de las principales innovaciones que lo hemos incorporado. El principio de, digamos, siempre buscando una protección integral en el que se establecen derechos y garantías. Los principios de desarrollo integral, de especialidad y especificidad, principios de aplicación de interés superior del niño, celeridad, oportunidad, la suficiencia de recursos y sobre todo la no regresividad de derechos. Los enfoques, enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, de generación, derechos, diversidad y el enfoque restaurativo, que no solamente está en el libro 4, sino también en todos los libros de esta propuesta. En la siguiente diapositiva, nada más de forma general, en el informe para primer debate igual se incluyeron y se decidió ya hacer el despliegue y desarrollo de los derechos de acuerdo a los grupos que establece actualmente la Convención sobre Derechos del Niño, y son los derechos de supervivencia, de desarrollo, de protección especial y el derecho de participación. Y las garantías de políticas de promoción de derechos como una forma de prevención, por supuesto, las garantías de políticas de protección y atención, las garantías de políticas de reparación y restitución y las garantías de políticas de restitución de derechos. En la siguiente diapositiva se pueden observar algunos de las innovaciones que hemos incorporado. Se amplían los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, como ya lo dije anteriormente. Se conceptualiza el interés superior del niño en la que se refleja el carácter tripartito de la observación, que la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño lo realiza, que le da el triple concepto de la observación como principio, derecho y regla de procedimiento. Se incluye el derecho a medicamentos y vacunas como parte primordial de la salud integral de niñas y niños. Se incorpora el derecho a la atención en la primera infancia, un tema que fue presentado por la asambleísta Gloria Astudillo como una nueva propuesta de ley y que fue incorporado en uno de los capítulos de este primer libro. Derechos de la salud sexual y reproductiva que garantice la autonomía, la libertad y el derecho a la integridad sexual conforme su edad y autonomía progresiva. El derecho al acceso prioritario a la salud de las niñas y adolescentes embarazadas con la finalidad de garantizar una atención especializada con políticas de atención e inclusión económica y social inclusive. El derecho a la protección y responsabilidad del Estado con niñas y niños y adolescentes con discapacidad, enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Un tema también que fue ya desarrollado en el informe para primer debate, sin embargo, que se ha ampliado en este informe para segundo debate. El derecho del acceso al entorno digital. En la siguiente diapositiva podemos desarrollar ya el libro 2 de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes en sus relaciones de familia. Igual, la diferencia entre primer y segundo debate son algunos, porque se han tenido que hacer algunas revisiones en relación a los niños, niñas y adolescentes en sus relaciones de familia.
En la siguiente diapositiva igual podemos observar las principales innovaciones realizadas en el libro 2 en este informe para segundo debate. El establecimiento de normas claras para limitación, suspensión o privación de la patria potestad, custodia, cuidado y protección, el régimen de derechos de convivencia familiar y el régimen de protección económica. Hemos realizado cambios. Sobre el cambio de visión de responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes dentro de sus familias. Procesos de adopción ágiles. Hemos mejorado también este tema a pesar de que ya fue desarrollado ampliamente en el informe anterior. Sin embargo, aquí se realizan algunas correcciones en base a las observaciones que hemos recibido. Se reubica los procedimientos relacionados con suspensión y pérdida de patria potestad. En la siguiente diapositiva, de forma general se anotan algunas innovaciones realizadas. Se organiza el título de patria potestad. Se elimina las reglas establecidas en el CONA, considerando que la patria potestad no se confía a uno de los progenitores, sino que se ejerce conjuntamente, salvo el caso de limitación, suspensión o pérdida. Recordemos que actualmente, como está el Código de la Niñez y Adolescencia, las reglas de la patria potestad y la tenencia son las mismas, cuando en realidad en sí son otras figuras. Se mantiene el régimen de protección económica hasta los 18 años y en casos que se justifique que está en algún nivel educativo será hasta los 21 años, tal como está actualmente vigente el CONA. Este fue uno de los temas que quizá salió a flote luego del debate en primera instancia, sobre todo por algunos sectores de la sociedad, algunos padres, algunas madres, algunos alimentantes. En todo caso, sobre este tema, la comisión ha debatido ampliamente y hemos decidido de que este código, al ser un código de niñez y adolescencia, y que la niñez y adolescencia es hasta los 18 años, la comisión ha decidido dejar como está vigente. Sin embargo, la propuesta que surgió en su momento, pues tendrá que ser analizado y de acuerdo a su debate y análisis, incorporado en otra ley, en este caso en la Ley de Juventudes, porque sí vale la pena resaltar que el 80% de pensiones alimenticias que reciben los más de 900,000 niños, niñas y adolescentes son menos de $150. Se desarrolla también el título de adopciones más expedito, reitero. Se incluye el título sobre la restitución internacional y el régimen de visitas internacional de niñas, niños y adolescentes. Este tema de restitución internacional y el régimen de visitas internacional es uno de los temas también que se ha incorporado para este segundo debate en base a las recomendaciones de las instituciones pertinentes. Importante también mencionar los cambios de terminología que se han incorporado. El de pensiones, pensión de alimentos, el de tenencia y el régimen de visitas por régimen de protección económica, custodia, cuidado y protección y régimen del derecho de convivencia familiar respectivamente, con la finalidad de garantizar un lenguaje inclusivo y con una visión en el marco de la doctrina de protección integral. Sin duda sobre este tema, hay muchas terminologías también que se tienen que revisar, pero por el momento la comisión ha decidido que en este código se realicen los cambios de estas tres terminologías. En el siguiente libro, el libro 3, sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Reiterar de que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia es el conjunto articulado y coordinado de órganos, instituciones, entidades y servicios públicos, privados o comunitarios que definen, coordinan, integran, ejecutan, supervisan, evalúan y controlan el cumplimiento de políticas públicas, planes, programas, medidas especiales, acciones y cualquier otro medio destinado a garantizar el ejercicio y exigibilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este es el concepto y la definición,
del sistema que estamos proponiendo en este código y es en base al artículo 341 de la Constitución. De la misma manera, sobre el Consejo Nacional para la Protección Integral de Derechos que se propone y que algunos también han dicho que es inconstitucional. Primero, en esta definición que proponemos, decimos que el Consejo Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es la autoridad de articulación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional y local, encargado de coordinar todas las acciones, estrategias, mecanismos, medidas, planes, programas, políticas y actividades de cualquier otra índole que se desarrollen en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. En la siguiente diapositiva presento una estructura del sistema que se propone y que es el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que está conformado por 4 órganos. El órgano de definición, coordinación, evaluación, observancia y control y sanción, que está conformado por el Consejo Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿De qué manera se van a dar el funcionamiento? A través del Pleno del Consejo Nacional para la Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que por cierto está conformado paritariamente por entidades del Estado y de la sociedad civil. También contará con una presidencia y una secretaría técnica. De la misma manera, dentro de estos órganos de definición y control están el Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial, metropolitano, cantonales y las de las parroquiales y de los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales rurales, y la Defensoría del Pueblo. Otro de los órganos es el de protección y defensa de derechos. Dentro de estos órganos están los órganos administrativos y de justicia especializada. Dentro de los órganos administrativos están las juntas especializadas de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Estas juntas que son hoy mismo que están en funcionamiento son creadas por el Código de la Niñez y Adolescencia del 2003 y al momento de su creación dicen juntas cantonales de protección de derechos de niñez y adolescencia. A través de las diferentes reformas lo hemos dado otras atribuciones y para que den otras medidas de protección a otros grupos de atención prioritaria, en este caso, de acuerdo a la ley de violencia contra la mujer, por ejemplo. Y de la misma manera, es una propuesta y que consta en el informe para segundo debate que las juntas distritales de resolución de conflictos, las comisarías o las tenencias políticas también están dentro de estos órganos administrativos. Este tema podemos estar revisando sobre todo por la observación que había realizado la representante y que recibimos en Comisión General a la funcionaria de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Quito. Se podría revisar eso y que realmente la comisión, cuando se traten de temas técnicos puntuales, con mucho gusto lo vamos a revisar, pero no cuando vienen a decir que es inconstitucional sin ningún fundamento. De la misma manera, la justicia especializada para niñez y adolescencia, recordando que en la Constitución está estableciendo este tema de especialidad en el ámbito de la justicia. Por lo tanto, tenemos las unidades judiciales especializadas para la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, las fiscalías especializadas, las defensorías públicas para la protección integral de derechos de niñez y adolescencia, que por cierto, cuando aprobamos la reforma a la ley de la Defensoría del Pueblo, también ya se establecieron algunos mecanismos. Sin embargo, aquí hay que revisar en relación a las defensorías públicas. De la misma manera, dentro de la justicia especializada de adolescentes con responsabilidad penal,
tenemos las unidades judiciales especializadas de adolescentes con responsabilidad penal, Fiscalía Especializada de Niñez y Adolescencia con responsabilidad penal y las defensoras o defensores públicos de niñez y adolescencia con responsabilidad penal, que lo realizarán pues a través de los mecanismos que quedó establecido en la ley. Y dentro de los órganos de protección y defensa de derechos está también los órganos de apoyo, en este caso que es la Policía Especializada de Niñez y Adolescencia, que fue creada igual con el Código del 2003 y que ha tenido también sus cambios, y otros que podría determinar la ley. Dentro de los organismos de ejecución, obviamente están todas las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, los organismos gubernamentales, las entidades de cooperación internacional, las redes de protección y todas las instituciones que realicen y ejecuten planes, programas y proyectos para niñas, niños y adolescentes. Y el órgano, el último que tengo que señalar en este momento es el órgano de participación y exigibilidad de derechos, que son el Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, las defensorías comunitarias que se encuentran también establecidos en esta propuesta y los consejos consultivos cantonales. Esto hace de que de manera descentralizada se pueda coordinar, se pueda trabajar y se pueda hacer pues el ejercicio del derecho a la participación y otros organismos que pudieran crearse para el efecto. En este diagrama hemos podido observar de forma general cuál es la propuesta que se encuentra establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia en su libro 3, recordando que principalmente para el tema del libro 3 del sistema tenemos la base constitucional claramente establecida. En la siguiente diapositiva solamente de pronto recalcar algunos de las innovaciones que se han incorporado en el libro 3. Reitero, se incorpora el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Se incorpora artículos relacionados a la creación del Consejo Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, como respuesta a principios de especialidad y especificidad conforme las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en sus observaciones finales sobre los informes periódicos 5º y 6º combinados del Ecuador. El comité recomienda que el Estado parte, o sea, nuestro país, el Ecuador, en su informe en el literal C, asegure la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros específico en todos los niveles y que el mandato del Sistema Nacional Descentralizado siga siendo específico para los derechos del niño y se diferencie, dice clarísimo en esta observación, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Se establezca, dice, un órgano de coordinación interministerial de alto nivel. Ese es el consejo que estamos proponiendo para que coordine la aplicación de la convención a nivel intersectorial, nacional y cantonal. Y justamente dando respuesta a esta observación es que estamos proponiendo en esta propuesta de ley. Y las unidades especializadas de niñez y adolescencia son innovaciones que se incorporan. También sobre las medidas de protección inmediatas, generales y relacionadas a la pérdida innecesaria del cuidado familiar de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes modalidades de cuidado alternativo que lo estamos proponiendo. El esclarecimiento legal y social de las niñas, niños y adolescentes previo a la declaratoria de adoptabilidad, garantizando el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Se establecen lineamientos de políticas públicas de protección integral relacionadas a niñas, niños y adolescentes, articuladas a la planificación nacional y local. Se incorporan responsabilidades, obligaciones y prohibiciones por parte de los organismos rectores de la política pública. Se incorpora un título de violencia en el que se establecen los tipos de violencia, prohibiciones y obligaciones del Estado para la erradicación de la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. En la siguiente diapositiva
señor secretario, se refiere al libro 4. El libro 4 que trata o que se titula del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y Justicia Especializada. Sin duda, una de las principales innovaciones que hemos incorporado en este libro 4 es la inclusión del enfoque restaurativo, el incremento de la edad mínima para medidas privativas de libertad, el fortalecimiento de la justicia especializada, la flexibilización de las condiciones para modificación de las medidas, el régimen de cumplimiento de las medidas socioeducativas, la privación de libertad como última opción, sea como medida cautelar o socioeducativa privativa de la libertad, y la regulación especializada en casos de delitos sexuales que involucran a adolescentes. En la siguiente diapositiva, igual, algunas de las innovaciones que podemos mencionar en esta tarde. Incorporación del enfoque restaurativo, como la necesidad de que se asuman responsabilidades de forma consciente y a la reparación de daños que pudiesen haber sido provocados. Es decir, integra un enfoque garantista y replantea el paradigma de la justicia retributiva, que lo permite incidir en una efectiva prevención, mejores prácticas de ejecución y garantizar sobre todo la reintegración del adolescente. El fortalecimiento de la Administración de Justicia Especializada. Por mandato de la Convención sobre Derechos del Niño, de la norma constitucional y del CONA vigente, debe ser especializada la Administración de Justicia para adolescentes que tuvieran responsabilidades penales. El aumento de la edad mínima a efectos de responsabilidad penal. De acuerdo a la recomendación del Comité de Derechos del Niño, evidentemente en este tema no puede darse un retroceso, sino más bien un avance que contribuya a que el sistema de justicia trate a adolescentes desde los 14 a los 10 o 16 años. La regulación especializada en casos de delitos sexuales que involucran a adolescentes. Estos son algunos de los temas que se han incorporado en el libro 4 del sistema de adolescentes, del sistema penal para adolescentes con responsabilidad penal. La siguiente diapositiva, señor secretario, por favor. En todo caso, he tenido la oportunidad de hacer un breve enfoque de qué es lo que contiene cada uno de los 4 libros. Muchas gracias, señor secretario, por la presentación de la diapositiva. Podría salir. Por favor, un momentito. Decía, señores asambleístas, de que ese es la presentación que he podido realizar de esta nueva propuesta de ley, y que decía también que a la final de la presentación me gustaría también abordar algunas de las preocupaciones que habían presentado en las comisiones generales y que sin duda servirá pues de insumo para la decisión que puedan tomar cada uno de ustedes. Reiterando el agradecimiento a quienes comparecieron a través de comisiones en la sesión anterior. Sin embargo, vale la pena hacer algunas aclaraciones y algunas acotaciones también. En las intervenciones de la Comisión General, lamentablemente voy a mencionar de que en su mayoría de las recomendaciones han realizado al informe para primer debate y no de acuerdo al texto que está hoy mismo en las manos de cada uno de ustedes. Y en otros casos de algunos borradores que aún no fue aprobado por la comisión. Es por ello que, por ejemplo, en el tema de especialidad y especificidad, un tema importante, porque el Comité de Derechos del Niño establece un órgano de coordinación interministerial, como le dije, de alto nivel, dotado de un mandato claro y de suficiente autoridad para coordinar todas las políticas, las actividades y los programas relativos a la aplicación de la Convención
a nivel intersectorial, dice, nacional y cantonal, asegurando la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros específicos en todos los niveles, y que el mandato del Sistema Nacional Descentralizado siga siendo específico para los derechos de niñez y adolescencia. Se ha dicho que no se incluye la doctrina de protección integral en todos los libros del código. No es así. Se desarrolla de manera amplia cada uno de los enfoques y de manera explícita a lo largo del código. Se incorpora la doctrina de protección integral, es decir, se pasa de niño objeto a niño sujeto. Planteamientos tan generales solo generan confusión. Sería muy interesante que identifiquen los artículos concretos donde no se han ubicado supuestamente y existan estos vacíos. Dice que no se toma en cuenta la opinión del niño, lamentablemente. Cuando los niños, niñas y adolescentes, las organizaciones de la sociedad civil, los miembros de la comisión y todos quienes han estado en este proceso, conocen realmente la participación que han tenido los niños, niñas y adolescentes en este proceso. Pero además, en el libro 1 del capítulo 5 sobre derechos de participación, se garantiza la opinión de las niñas y niños y adolescentes en los temas relacionados a su interés, e inclusive en procesos judiciales, en políticas públicas. En otros artículos, cuando se abordan la responsabilidad, las responsabilidades institucionales del Ministerio de Educación, por ejemplo, se determina que debe contar con la opinión y participación de niñas, niños y adolescentes. El grupo de los derechos de participación han sido ampliados si es que hacemos una revisión del código del 2003 a lo que tenemos ahora para el segundo debate, ampliamente. Sobre tipos de familia, excesiva responsabilidad a los niños, tipos de adopciones, entre otros. Parecería que han sido realizado observaciones al primer debate y efectivamente lo verificamos, ha sido así. Realmente no es como se propone. Mencionaban también que no se evidencia el enfoque de derechos humanos ni la justicia restaurativa en el libro 4 sobre adolescentes con responsabilidad penal. Reitero, señores asambleístas, que el libro 4 al menos ha sido uno de los libros que inclusive con el apoyo académico y técnico de especialistas internacionales hemos podido acordar a mayor prontitud, sobre todo con la participación del doctor Luis Pedernera, presidente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha aportado muchísimo, especialmente para el libro 4. Un tema importante también que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral es inconstitucional, han dicho, porque el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia no puede reformar a los consejos de igualdad, totalmente desacertadas. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia está reconocida como un sistema especializado en el 341 y que será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñez y adolescencia. Y parte del sistema también tienen que ser las instituciones públicas, privadas y comunitarias. Me parece que ya repito por segunda o tercera ocasión. De igual manera, la creación del Consejo Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes modifica la ley de los consejos de igualdad, dice. No es así. El Consejo de Niñez y Adolescencia centra sus atribuciones en el sujeto de derechos, niñas, niños y adolescentes, y los consejos nacionales de igualdad deben generar acciones afirmativas para reducir las brechas de desigualdad. Al contrario, este proyecto de ley subsana más bien las inconstitucionalidades y repara el desmontaje del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia que se realizó con las reformas después de la Constitución del 2008 y la eliminación de sus responsabilidades específicas y especializadas ocurrida, por ejemplo, en la observancia 3, en la observancia 3 de las disposiciones constitucionales, que taxativamente señala que el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia mínimamente debió transformarse en un Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, respetando las diferencias generacionales dentro del ciclo de vida, de niñez, adolescencia, que son por primera infancia, niñez, pubertad y adolescencia. Las disposiciones inobservadas en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad son muchas
y ahí sí existen inconstitucionalidades. El artículo 83 dice, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, sin prejuicio de otros previstos en la Constitución y la ley en su numeral 14, respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales de género y la orientación e identidad sexual. En el 156 de la Constitución de la República dice, los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, etnia, generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines, se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno. Pero la mayor inconstitucionalidad que se comete a través de esta ley es en la disposición transitoria sexta de la Constitución. En la disposición transitoria sexta de la Constitución del 2008 dice claramente que los consejos nacionales de niñez y adolescencia, que existían en su momento, de discapacidad, de mujeres y pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, se constituirán, dice, en consejos nacionales para la igualdad, por lo que se ejecutarán su estructura y sus funciones a la Constitución. Pero ¿qué pasó aquí? Se omitió esta disposición de la disposición transitoria sexta de la Constitución y en vez de transformar a los consejos nacionales de niñez y adolescencia en consejos nacionales de niñez y adolescencia para la igualdad en el marco del sistema de protección integral de niñez y adolescencia garantizado en el 341, lo que se hizo es conformar un consejo intergeneracional en donde se puso en el mismo saco a niños, niñas, adolescentes, juventudes, tercera edad, totalmente desenfocados cuando aprobaron esa ley. Aquí está la ley y la Constitución y lo estamos demostrando que no es inconstitucional. En el otro tema relacionado con el tema de adopciones, que por cierto ha sido trabajado muy técnicamente, muy seriamente con los especialistas, sobre todo conociendo cuál es el nudo crítico y el cuello de botella que existe en nuestro país, en la normativa, para que 3, 4, 5 años pasen los niños en las casas de acogida, a pesar de que hay familias que quieren adoptar. Es por ello que se ha trabajado a profundidad en este tema. Pero en la comparecencia se hizo lamentablemente una apreciación muy ligera. No se ha leído en su integridad todos los artículos relacionados con la adopción. Por ejemplo, en el artículo 197 de la adopción, en la propuesta que tenemos, se incluyen 3 elementos: las medidas de protección, la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes a tener una familia, y se establece la adopción como plena e irrevocable. Dentro de las reglas generales, dijo en la comparecencia que no pueden supeditarse a 6 meses el proceso de reinserción únicamente por 2 ocasiones. Nuevamente hay un análisis ligero y contradictorio. Por un lado, se expone que existen cifras alarmantes de la institucionalidad de niños, niñas y adolescentes, y por otro lado, se critica el tiempo de los procesos de reinserción, que en todos los casos se ha buscado reducirlos. Es por ello que hemos dicho, con todo el proceso llevado como está llevado, posiblemente en un año tendría que terminar el proceso de adopción. De hecho, las cifras que hoy mismo tenemos es que motivó a la comisión para proponer este proceso ágil dentro del tema de adopciones. En relación a que la adopción es la última medida, se hace relación a que lo óptimo es que las niñas, niños y adolescentes estén con sus familias biológicas, y si estas no son idóneas, solo ahí deben ir a procesos de adopción
y por supuesto se hace un análisis como última medida el acogimiento institucional. Y de hecho la propuesta de ley crea varias medidas cuando las niñas, niños y adolescentes han perdido el cuidado familiar, siempre apegados a las directrices de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no hay incongruencia alguna en este tema de adopciones. También uno de los aspectos que quiero resaltar en esta tarde es aquella comparecencia y criterio que emitió el señor presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. De cierta medida es entendible por la situación económica que vive el país, por los retrasos que tiene el gobierno en los desembolsos a los gobiernos autónomos descentralizados. De hecho, esa es la situación crítica que vive el país. Pero aquí como que se ha desvirtuado y no se ha dicho lo que es realmente. Lo que se dice es que, de hecho, no hay financiamiento, es una preocupación. Pero lo que se ha dicho es que se crea un macro consejo que no garantiza los derechos y que vulnera la autonomía de los gobiernos municipales. Hay una desinformación total. No hay un sistema paralelo. Es un sistema que está en la Constitución en su artículo 341 y se armoniza con el sistema de protección de derechos en todos los cantones mediante las unidades o técnicos especializados de niñez y adolescencia. Por lo tanto, no se crea un macro consejo, como dijo. No es así. En el COTAD se establece la obligatoriedad de crear y financiar los consejos cantonales de protección de derechos, así como las juntas cantonales de protección de derechos, establecida en el artículo 205 del actual CONA. Por lo tanto, no se crea una nueva institucionalidad en los territorios, sino más bien de lo contrario se optimiza, porque dentro de los consejos cantonales de protección de derechos que hoy existe, lo que se exige es la capacitación, la especialidad, la especificidad, y en aquellos cantones que tienen más de 200,000 habitantes, se cree una dirección o una unidad dentro de los mismos consejos cantonales de protección de derechos. Y en los cantones que tienen menos de 200,000 habitantes, se crea al menos un técnico especializado de niñez y adolescencia y que estará en coordinación directa con el Consejo Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para concluir, colegas legisladores, la finalidad de la comisión ha sido que las niñas, los niños y los adolescentes cuenten con una norma que proteja sus derechos, que cuenten con procesos céleres, que no se revictimicen a las niñas, niños y adolescentes. Por ello creo que es irresponsable y vergonzoso pedir el archivo, como dicen algunas personas, algunas organizaciones por ahí. Otros dicen que se amplíe el debate, cuando hemos tenido más de 2 años de debate con participación de sujetos de derechos, con especialistas, con la academia, e inmediatamente por escrito hemos estado pidiendo a las instituciones especializadas que nos emitan las recomendaciones en base al informe para primer debate, ya en julio del 2020. Considero que la comisión ha cumplido con el encargo de esta Asamblea Nacional a través de una construcción seria, amplia, participativa en esta propuesta de ley. Es una propuesta técnica que se acoge a los criterios y elementos de la doctrina de protección integral. Queda a criterio de cada uno de ustedes, colegas legisladores, si responder a los tanteos políticos, a los intereses institucionales o hacer efectivo esa deuda que tiene el país con los niños, niñas y adolescentes y que han sido evidenciados en las observaciones del Comité de Derechos del Niño y en los hechos reales también que constan en el informe de la Comisión AMPETRA, en el que cada quien baila a su ritmo y nadie sabe nada, donde no hay oídos para las denuncias de violencia sexual, donde se hacen los ciegos y dejan caducar y prescribir los procesos administrativos y judiciales cuando hay denuncia de violencia sexual, de maltrato.
donde han sido víctimas los niños, niñas y adolescentes, donde han sido también intimidados los padres de familia y intimidados los servidores públicos con quitarles el puestito cuando hablan de ciertas denuncias. Quedamos la comisión atentos a las observaciones y recomendaciones que puedan existir por parte de cada uno de ustedes, colegas legisladores, siempre que sea para proteger los derechos humanos de los primeros años de vida de este grupo de la población. Son 6 millones de personas que están a la expectativa a ver las decisiones que toma esta Asamblea Nacional. De mi parte, señor presidente, colegas legisladores, señores miembros de la comisión, agradecer a ustedes, sobre todo a los miembros de la comisión, al asambleísta Franklin Samaniego como vicepresidente de la comisión y como presidente del grupo parlamentario que ha estado permanentemente a través de su equipo asesor emitiendo observaciones, recomendaciones técnicas para mejorar este instrumento legal. Al asambleísta Gabriela Larrati y Gloria Estudillo, Karina Arteaga, Brenda Flor, asambleísta Ángel Sin Maleza, a todos los miembros de la comisión que han participado en este proceso. De hecho, ha sido duro, ha sido arduo. Algunos nos han acompañado hasta el final, otros se han retirado. Pero, sin embargo, nosotros como comisión hemos cumplido con este encargo de la Asamblea Nacional. Señoras y señores, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.